En este video con lo que vamos a trabajar es un acercamiento a la prueba de hipótesis, específicamente aquella que se llama prueba de hipótesis o de independencia a partir de un estadístico que se llama chi cuadrada. El estadístico se refiere a una forma de medición de la relación entre dos variables en una tabla de contingencia y el nombre y la manera de medirlo o el índice con el cual se mide se llama chi cuadrado. En este caso, hay que tomar en cuenta que hemos venido trabajando con tablas de contingencia en la que hemos venido analizando la relación entre dos variables categóricas. De alguna manera hemos visto que la relación entre estas dos variables nos hace pensar que sí hay una asociación. Específicamente lo que hemos venido trabajando es la asociación entre la precondición de salud o la enfermedad de diabetes con dar positivo o negativo en una prueba de COVID-19. Lo que hemos visto a partir de esta gráfica es que nos hace pensar que hay una asociación interesante entre las personas que sí padecen diabetes y con dar positivo, ya que este segmento es mayor en este lado que cuando hablamos de las personas, solamente las personas que no padecen diabetes, la tendencia parece ser más clara en términos de dar negativo. Entonces, el que se invierta esta tendencia al pasar de no diabetes a sí diabetes, entonces es lo que nos indica que puede haber una asociación. Pero para tener claro que si sí existe o no esta asociación, entonces tenemos que realizar además no solo estas pruebas, no solo estas revisiones descriptivas o análisis descriptivos de la relación entre dos variables categóricas, sino tenemos que dar un paso un poco más adelante, que es avanzar en pruebas de hipótesis o en este caso prueba de independencia. Hay que tomar en cuenta que estamos trabajando en el fondo, estamos haciendo este análisis pensando en una hipótesis que ha guiado, o una hipótesis que ha servido de guía para pensar la asociación entre estas dos variables. Y la hipótesis ha sido que asumimos que las personas que tienen diabetes de alguna manera serán más propensas a dar positivo. Nada más que al avanzar en el ámbito de las pruebas de independencia, de las pruebas de hipótesis, perdón, de las pruebas de hipótesis y en el ámbito de las tablas de contingencia, lo que queremos evaluar es si las dos variables son independientes entre sí o no, entonces hay que readecuar nuestra hipótesis general o nuestra hipótesis guía. Ahora, al readecuarla para poder someter la hipótesis a una prueba, en este caso la prueba de independencia, lo que tenemos que plantear es lo siguiente: es que nuestra hipótesis alternativa o hipótesis de trabajo se traduce en lo siguiente, que las variables no son independientes entre sí. Si no son independientes, entonces asumimos que están asociadas. En cambio, tenemos que plantear o trabajar con este concepto de una hipótesis nula, que es la negación de nuestra hipótesis alternativa. No es lo contrario, es la negación. La negación de decir que no son independientes es decir que sí son independientes. En este sentido, la hipótesis nula plantea esto: las variables sí son independientes entre sí, y si sí lo son, entonces sabemos que no están asociadas. También hay que partir de que al realizar una prueba de hipótesis siempre necesitamos un criterio de decisión, un criterio probabilístico de decisión, y este criterio probabilístico tiene un nombre que se va a llamar alfa. Esto se definirá con mayor detalle a futuro, pero nada más hay que decir que nuestro criterio de decisión se llama alfa y que es una proporción, y que es una proporción o una probabilidad, y es del 0.05. En términos de proporción, si es de 0.05, lo que estamos diciendo en términos de porcentaje es que nuestro criterio de decisión es del 5%. Y tomen esto en cuenta para el momento en que hagamos la prueba respectiva o la prueba de chi cuadrado, con la cual probaremos la independencia existente entre nuestras dos variables categóricas. Para hacer esta prueba, entonces,
Para hacer esta prueba aquí en el Markdown se explica con un poco más detalle con cómo funciona y cómo se calcula el estadístico, este estadístico chi cuadrado o esta medida de asociación, que es una medida de asociación que relaciona los valores observados y los valores esperados dentro de cada celda. Y el asunto es, hacia donde quiero ir en este video, es enseñarles el script con el cual se solicita de manera directa la prueba de chi cuadrado, y es este comando chi sq.test. Se abre paréntesis y adentro se presenta el primer argumento x, es un objeto tipo tabla, y adicionalmente otro argumento es este correct, igual, y puede adoptar dos valores lógicos, true o false, que es una corrección en el cálculo del valor del estadístico. Para evaluar si nuestras dos variables, diabetes y resultado en la prueba COVID, están asociadas o no, o para confirmar lo que estamos viendo, vamos a correr la prueba de chi cuadrado utilizando este comando y mandamos llamar a nuestro objeto tipo tabla. En este caso el objeto tipo tabla se refiere a las frecuencias absolutas. Si lo copian y lo pegan en R y lo mandan llamar o lo mandan correr con control enter, entonces lo que nos va a arrojar la consola es lo siguiente. Este es el comando que se corrió, lo que nos da el nombre de la prueba que hizo, es una prueba Pearson's chi-square test with Yates continuity correction. Entonces es una prueba de chi cuadradas de Pearson con la que incluye la corrección de Yates para la continuidad. No se preocupen, nada más para saber el nombre. Aquí lo interesante de esto, de los resultados, es lo siguiente. Esta x-squared se refiere al valor en unidades de chi cuadrado. Entonces tenemos en unidades de chi cuadrado 3707. A su vez nos reporta los grados de libertad para esta tabla, que es igual a 1. El asunto es que con estos dos valores, la prueba de chi cuadrado calcula un valor de probabilidad. Este se llama el p-value. Este es el valor que tenemos que interpretar. Nos dice que este p-value es menor que 2.2 por e a la menos 10.